musiquita y ese chiflido. Me pone muy de buenas esa musiquita con la que empezamos y espero que ustedes también. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Irving? Hola, hola, bien, bien. ¿Y tú? ¡Uy, qué emoción! Deberías estar más emocionado que estamos de vuelta. Ah. Pues bueno, a lo mejor Irving no está tan emocionado o es un poco más hermético con sus emociones, pero deben de saber que yo sí estoy vuelta loca y vuelta de felicidad de estar de nuevo con todos ustedes en un nuevo capítulo de Dime Más Podcast. Entonces, Irving, cuéntanos cuál va a ser el tema del día de hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre la ironía del Salvador que nos está matando hoy en la actualidad. ¿Ah? ¿Qué pedo? Sí, vamos a hablar. Eso está fuera de guión. No, es El Salvador que nos está matando hoy en día. ¿Y de qué es eso? ¿Quién es el Salvador? Suena a Diosito. No, es el plástico. Vamos a hablar del plástico. Muy bien. Todos estamos súper familiarizados con el plástico porque forma parte de nuestro día a día. Y definitivamente creo que es una gran opción el título que pones, porque ahora que lo veo, pues sí, tiene sentido. El Salvador, sí, nos ayuda a todas nuestras tareas de vida. En todos los aspectos vamos a encontrar plástico, pero tienes toda la razón, nos está dando en todita la madre. Sí, digo, está en todo, o sea, en serio, está en todo, en todo, en todo, en todo. No tienen ni idea de qué tanto está inmiscuido el plástico en nosotros. Digo, no sé, a lo mejor ya está. Bueno, no, en serio, está en todo. Y. Bueno, está en todo. Ok, nos dejó muy claro tu idea, lo que querías decir. Se me fue el hilo. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Hasta No luego. necesitamos más porque Irving ya nos dejó toda la información clarísima. Pero bueno, definitivamente, en efecto, vamos a platicar del plástico, del impacto tanto positivo, porque tenemos que ser realistas. El plástico llegó a cambiar todo un estilo de vida, llegó a revolucionar y hemos tenido tantos avances también en la especie humana gracias a este elemento. Pero también nos está causando muchísimas problemáticas. Pero bueno, introduciéndonos ya de lleno al tema, un dato con el que quisiera yo comenzar este podcast es que en el 2015 el mundo produce 322 millones de toneladas de plástico. Esta cantidad es suficiente para llenar los rascacielos de Nueva York. Ojo, esto fue en 2015. Estamos en 2020, lo cual significa que esta producción ha aumentado el número y tenemos muchísima cantidad más. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, tengo que desde 1950 la cantidad producida es de 9.2 billones de toneladas, lo cual equivale al peso de 1600 pirámides de Giza. Es muchísimo. Mucho. ¿Eso fue en qué año? Desde lo que hemos producido desde los 50 hasta 2010, que fue ese dato Que más o sigue menos. siendo hace 10 años, Sí. es demasiado. Pero bueno, igual quisiera yo como compartirles un poco, antes de que nazca el plástico, tenemos que tener muy claro, el plástico es un artículo hecho 100% por el hombre. Como no es un artículo que venga directamente de la naturaleza, esto es lo que lo vuelve tan problemático al momento de degradarse, porque como no lo hace la naturaleza, pues la naturaleza no sabe cómo deshacerse de él. Antes de esto, hace muchísimos años, teníamos plásticos naturales y el dato más antiguo que se tiene del uso de este es para el juego de pelota, que qué bonito dato porque eso viene de México, ¿no? Entonces, en el juego de pelota se supone que se usa la savia de los árboles de hule o caucho para crear estas pelotas de goma. Entonces, antes, así como en el juego de pelota, se usaban estos plásticos que vienen de la naturaleza, como lo es, ya lo mencioné, el caucho o los caparazones de tortuga, cuernos de rinocerontes, y estos se usaban para fabricar joyas y armas, ya acercándonos un poco más, unos años después. Y bueno, realmente la historia del plástico, el plástico surgió de una manera muy chistosa, porque en el siglo XIX se quería encontrar el sustituto del marfil,
porque estaban acabando con los elefantes y querían encontrar el sustituto del marfil porque se utilizaban mucho las bolas de billar, o sea, el marfil se utilizaba mucho para hacer bolas de billar y querían sustituir este material porque pues estaban acabando con los pobres rinocerontes del África. Y según yo también era para las bolas de boliche, ¿no? Tengo entendido que De querían boliche y de encontrar. marfil. Ujú. Entonces, esa fue la primera, bueno, el cómo surgió el... Sí, como la razón de ser del plástico, como lo Ujú. conocemos hoy día, fue por esa necesidad. Y justo fue Alexander Park quien descubrió un tipo de plástico parecido al marfil que llamó parquesina, que descubrió que las celulosas junto con las fibras vegetales de madera y algodón mezcladas con ácido nítrico y un solvente se hacían duras. Pero realmente este no lo pudo explotar como lo harían después otros, porque no encontró un solvente económico. O sea, no encontró la manera de producirlo a gran escala porque le salía carísimo. Ok. Entonces fue después que llegó un chavo muy chingón que se llama John Wesley Hyatt, que este güey sí encontró ese solvente económico. Este güey se la supo bien cabrón porque encontró ese solvente económico que era el alcanfor. Este solvente sí amarraba bien el ácido con la celulosa y ya se creó el primer plástico que conocemos a lo mejor como hoy en día. Él se la supo muy bien porque rápidamente vio el potencial de este material y lo supo manufacturar. Creó las primeras máquinas para manufacturar este nuevo plástico y los primeros usos que les dio, que fue el primer gran boom de todo esto, fue que introdujo nuevas dentaduras, o sea, abarató las dentaduras que se podían hacer en esa época. O sea, ¿ya tenías dentaduras de Sí, plástico? ya Yo tenía tenías. dientes de plástico. Ajá. Y- Bueno, había dentaduras, pero a lo mejor eran hechas con estos materiales caros, ¿no? Marfil o Ajá. cosas así. Y este güey fue el primero que abarató esos costes y hizo más accesibles. Ok. Y también el segundo gran boom de este güey, que ya empezó a manufacturar todo, fue que creó cuellos y puños de camisas, duros, rígidos e impermeables. O sea, esto de impermeables fue el gran boom. Porque en esa época los chinos tenían lavanderías gigantes en Estados Unidos y Hayek al crear estos puños hizo una propaganda, una mercadotecnia impresionante donde en los carteles literal humillaban a los chinos, ¿no? O sea, ustedes busquen Qué raro. Ajá. Qué raro esa lucha entre Estados De Unidos hecho, a y ver si les China. puedo poner ahí en Instagram algunos carteles de cómo los humillaban, o sea, literal los humillaban y estaba muy cabrón esas postales. Y bueno, de ahí este güey vendió muchos cuellos y puños. A este material, Hayek lo nombró celuloide, que digo, muchos lo conocerán porque el cine lo hizo famosísimo. Y fue el primer material en imitar las materias naturales, considerados de lujo como el marfil, los huesos, las conchas de tortuga que utilizaban. Este celuloide fue el que vino a sustituir todos esos primeros materiales de hiperlujo y pues abaratarlos. Sí, como que le dio acceso al resto de la Mm, población a estos productos que eran exacto. usados, bueno, más bien fabricados con este tipo de materiales. Y algo chistoso es que, digo, como todo empezó con las bolas de billar y boliche, estas se hicieron, digo, obviamente evolucionaron al celuloide, pero estas tenían un gran problema que como el ácido era su principal ingrediente, en los billares al pegarlas con los tacos o en los boliches al lanzarlas, estas bolas explotaban, entonces Ok, causaban un furor o sea, ahí. imagínate así, cual Pedro Picapiedra, estás listo para aventar tu pelota para el boliche y que estás tomando vuelo, ¡pum! Exacto. Explosión extrema. Sí, explotaban muy. Pero bueno, tengo entendido que justo después de esto es que llega Leo Baekeland, que es un inventor norteamericano, y fue él a quien se le ocurrió la palabra plástico, y también fue él quien llegó a modificar y a perfeccionar estas fórmulas, y ya la hace bueno, ya hace al plástico un producto 100% creado por el hombre, ¿no? Así es, este inventor, sí, químico, fue el que realmente revolucionó todo esto y se le apoda el padre moderno de los plásticos de hoy en día, porque él fue
quien con sus conocimientos de mecánica inventó la máquina de presión y calor. Y ya con esta, pues ya pudo endurecer y moldear perfectamente el material que él quería vender y producir a gran escala. Sí, que es aquí donde llega la perfección de este material, porque entonces el plástico, que significa moldear o crear, esto es una palabra griega y es de donde se inspira él, vuelve a un material que va a ser ligero, resistente y muy moldeable. Entonces es aquí donde ya podemos comenzar a utilizarlo para muchísimas industrias en muchos tipos de elementos. Bueno, de artículos, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese entonces y con el gran boom fue que cambiaron y se empezaron a hacer teléfonos, relojes, cámaras, radios y principalmente bolas de boliche que no explotaban. Lo más importante, la finalidad principal. Y de aquí yo me iría a que ustedes conozcan que el plástico se divide en dos grupos. Uno que es los termoplásticos, que son aquellos que se ablandan al calentarse y se pueden reciclar. Un ejemplo podría ser ropa, muebles, no sé, alfombras. Otro podría ser el termoestable. Este termoestable, una vez que es moldeado y rígido, ya se quedan así, como lo que podría ser un accesorio electrónico o un automóvil. Esos son algunos de los ejemplos. Y hablando de automóviles, justamente en 1900 esta industria automotriz comienza a usar el plástico para todo, pero vamos a poner un poco de stop porque de repente va a llegar la Segunda Guerra Mundial y con esto se va a acelerar el boom y la fabricación de plástico sintético para hacer máquinas de combate más eficientes. Esto se debe a que pues obviamente la demanda era demasiada en estos elementos que la naturaleza no se estaba dando abasto ni con metales ni con cauchos naturales. Estos se van a volver muy escasos en esas temporadas y es así como se comienzan a crear también nuevas plantas de petróleo. Y justo fue un poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial que una empresa llamada DuPont que hacía medias estaban buscando el sustituto de la seda natural con la que fabricaban estas medias porque pues, obviamente al producirlas en masa salía un poco caro e integrando el plástico, la baquelita que tenían en ese entonces a la industria de la moda, fue como nació el nylon. El nylon fue una época, todos se volvían locos por el nylon y más esta empresa que llegó a meterla en las medias de esa época. Y las mujeres hacían, o sea, Filas sí, enormes, sí, yo sí, he sí, sí. visto videos y es algo increíble. Sí, se arrebantaban las medias Sí, de unas por otras. Y justo el día del lanzamiento de estas medias, que fueron 5 millones de pares los que producieron, o sea, ese día se acabaron así en sí era chinga. el boom de la moda. Hoy día yo la verdad es que casi no uso medias, creo que solamente cuando hace como frío, pero porque en lo personal no me encantan, pero en ese entonces fue el boom y todas las mujeres tenían que estar usando unas Unas medias. medias. Sí, y justo te digo, esta época fue una locura total con la creación del nylon, porque ya lo empezaron a meter en los cepillos de dientes, que antes usaban cerdas naturales de animales y demás. Ya los empezaron a meter en los cepillos de dientes y demás cositas. Pero, como dices de la Segunda Guerra Mundial, todo paró, o sea, este boom del nylon paró. Y las más de 30 toneladas que había de nylon fueron destinadas al ejército estadounidense. Exactamente. A los paracaídas, más que nada a los paracaídas, Las cuerdas exacto. o hacíamos ruedas de caucho sintética, que fue por eso que se le pone como pausa a todo el tema de las medias y el boom que estaba teniendo. De ahí termina la Segunda Guerra Mundial, queda Estados Unidos victorioso y con ello va a comenzar el momento, un momento súper importante porque como ya no se está usando el plástico en lo que es la guerra e instrumentos para guerra, ahora se va a utilizar el plástico 100% para un consumismo. Es aquí donde comienza toda una nueva era y otra vez una nueva revolución para el uso de este material. Entonces, los 40, 50 y 60 se vuelve un estilo de vida. O sea, el plástico se vuelve un estilo de vida y va a llegar a cambiar la vida de, valga la redundancia, va a llegar a cambiar la vida de cada una de las personas. Sí, y justo algo bien cagado y seguro todos lo conocen porque hoy en día es un tipo Avon.
terminando la Segunda Guerra Mundial, nace una empresa llamada Tupperware, que seguro nadie conoce. Y esta empresa se la supo también muy cabrón porque fue la que llevó todo este uso del plástico militar al uso doméstico. Fue quienes bajaron todo ese uso que se le estaba dando a la guerra ahora a lo doméstico y empezaron como con sillas con las periqueras como de bar. Ok, o sea, Ajá. Tupperware, ¿no Tupperware aún existe y vende en Sí, sí, sí. catálogo? Sí, exactamente. Por eso te digo que es como el Avon de hoy en día, o el Mary Kay. Pero justo fueron los que llevaron, o sea, los que bajaron, los que dijeron, ya terminó la guerra, ¿qué chingados hacemos con todo el plástico? Y empezaron a moldear los típicos toppers, empezaron a hacer mesas como de bar, las periqueras y todo Sí, como esto. ya todos los productos, pero enfocados con este material. Que Exacto. de hecho de ahí también nos vamos a ir, o sea, yo les voy a estar compartiendo ahorita datos bien interesantes del boom de cada una de estas décadas. Por ejemplo, en 1949 ya teníamos los televisores, pero justamente como ustedes saben, pues todo mundo quería una televisión en su casa. Y gracias al plástico es que estas comienzan a hacerse de este material y es así como más factible económicamente poder adquirir uno. De ahí nos vamos a ir a 1955 donde vamos a tener el boom de los condones y pues obviamente estaban hechos de plástico. Y esto se hacía como tanto por el tema de natalidad, pero también por el tema de enfermedades de transmisión, como cuidar justamente esa parte. Y de ahí nos vamos a otra súper, súper importante porque es en 1960 cuando llega la bolsa de plástico. Y la verdad es que con la bolsa de plástico nacen los plásticos de un solo uso. Y con un solo uso pues me refiero a lo que son los desechables, justamente estas bolsas de plástico, los popotes o cubiertos de plástico. Pero es aquí, gracias a la bolsa, es como vamos a comenzar a tener estos elementos que, así como lo dice su nombre, lo usas una vez y en instantáneo, de hecho el tiempo de vida que llegan a tener estos productos exagerado a veces, en promedio, no todos, pero llega a ser de 5 a 10 minutos más o menos. Y pues bueno, otro dato es que justo a finales de los 60 el plástico, o sea, de repente se va haciendo tan grande y todo lo vamos haciendo con plástico, todo se va generando y se va incluyendo tanto en las vidas, en todos los aspectos, que el plástico va a llegar a la luna. O sea, va a salir del planeta. ¿Y cómo llega a la luna? Con la bandera que Neil Armstrong va a poner sobre la luna, que justamente estaba hecha de nylon. De aquí nos vamos a otro momento increíblemente grande, que son en 1975, que es Coca-Cola y Pepsi. Entonces un día deciden que quieren abaratar costos y cuál sería la mejor forma. Ah, dato, mi hermano es súper fan de Amo Coca-Cola la coca. y, Mándenme coca. y lo detesto porque le digo que genera demasiada basura, pero no le importa, no le importa. Es mi único gusto culposo. Pero bueno, justamente Coca-Cola y Pepsi deciden cambiar sus botellas de plástico. Bueno, no cambiarlas, pero deciden incluir, perdón, las botellas de vidrio y van a incluir las botellas de plástico a su producción. Con esto lo que hacen es abaratar muchísimo, pues justo la producción y además, como va a comenzar también el tema del reciclaje, un poco, van a disminuir más porque si tú usas plástico reciclado es mucho más económico que usar el que es nuevo, o sea, hacerlo desde cero. Pero llega un momento en que comienza a ser una problemática y es así como en los 80s la humanidad se comienza a dar cuenta de todos estos daños y esta catástrofe ambiental que consigo va a traer el uso del plástico y pues bueno, es cuando comienzan a ponerse pues entre comillas pilas para ver cómo podemos disminuir o cómo podemos no producir tantas problemáticas ambientales, porque al final del día nos afecta como especie, nos afecta como humanidad. Entonces, aquí es donde nace todo el tema del reciclaje, como lo conocemos, con el triangulito de las tres flechitas. Esto nos va a indicar que hay 7 grupos en los que se puede dividir el reciclaje, pero nada más para que sepan, son solamente en 3 grupos en los que realmente sí es reciclable, porque en todos los demás, por mucho que lo recicles, realmente
no es como que se pueda hacer más con ello. Y justo fue en 1980 donde, digo, a mí esto me da bastante tristeza, donde se descubre, digo, y seguro muchos saben, la isla de plástico. O sea, esta isla de basura flotante, literalmente, se descubrió la del Pacífico, pero realmente hay 5 de estas. La más grande es esta del Pacífico, que ocupa 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Que yo había leído que es el doble, o sea, es Texas 2 veces. Sí, y A eso Francia 3 veces. equivale. Ujú, justamente. Y en ella hay cerca de 80.000 toneladas de plástico. Y que digo, a pesar de, digo, en los 80 no se le dio la importancia, esto ya es más de época moderna, y que a pesar de los esfuerzos por limpiarla, pues parece que no tiene fin, o sea, todos los años sigue creciendo y creciendo esta mancha en el Pacífico, y que no es la única, como les digo, hay 5 de ellas. Hay 5 de ellas ubicadas en los 5 giros oceánicos del planeta. Sí, y de hecho, híjole, un dato bastante cruel, la verdad. Bueno, para mí es súper cruel porque deben de saber que amo el mar. Amo el mar y amo la naturaleza. Entonces, cuando yo comienzo a investigar un poco más a fondo del impacto que está teniendo el plástico en los océanos y en la vida de otras especies que no es el humano, de verdad nos estamos dando en todita la madre. Eh, pues, no sé, no, me topo el dato que en los océanos de 8 a 12 millones de toneladas de plástico. Esto es igual a un camión de basura cada minuto. O sea, ¿se imaginan eso? Cada minuto de cada día, cada semana, cada mes, cada año, un camión de basura se está desbordando, se está vaciando en los mares y obviamente con esto va a traer la muerte principalmente de especies marinas y de aves. Y fíjate que, digo, volviendo un poquito al tema de las islas de basura, juntas, juntas las 5 suman más de 5 billones de piezas de plástico. Los únicos que se han interesado, porque al final de cuentas es carísimo recoger la basura de allí, y obviamente es tierra de nadie, ningún país se quiere hacer cargo de ello. Los únicos que han hecho algo por ello es la fundación Ocean Cleanup, que implementó un sistema en UV, o sea, están implementando como una tipo barrera artificial, una barrera de coral artificial, que atrapa toda la basura que va llegando por estas corrientes oceánicas. Para que se den cuenta de la gravedad, esta barrera va, si logra hacer su cometido, solo va a reducir en el 50% la isla de plástico hasta el 2024. Ok, pero eso, o sea, pero sigue creciendo. O Sí, o sea, sea, con esta barrera lo que van a tratar de hacer es que no llegue más. ok. Entonces, mientras la están limpiando y no llegue más, hasta el 2024 van a poder reducirla al 50%. Pero aún así, o sea, no llega en lo que limpian, pero se sigue Ah, produciendo claro, y ese plástico se va a ir a otra parte, claro. ¿sabes? Y de hecho, un dato que yo dije, wow, 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 es que en 2018 se comienzan a hacer estudios para ver si todo este ciclo del plástico que tiene puede llegar a tener afectaciones dentro del ser humano y resulta que sí, se hacen estudios y ahora vemos que en las heces humanas encuentran micropartículas de plástico. Esto se cree que justamente al degradarse, entre comillas degradarse, porque no se degrada como tal, se hacen partículas chiquititas, 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 que cuando caen al mar, entonces estas partículas pues se vuelve como de alguna forma alimento de los peces, se lo comen y pues cuando llega el humano hace su pesca y después estos pescaditos se van y se venden en los mercados, pues te los comes y lo que traen ellos pues te lo comes. Entonces se supone que el humano está comiendo por semana una tarjeta, bueno, la cantidad y el gramaje de lo que equivale a una tarjeta de crédito en plástico. Ese dato a mí se me hizo muy interesante. No, y está en todo, digo, también del agua que tomamos, o sea, de los vertederos donde llega todo este plástico y toda esta basura, como dices, se hacen micropartículas diminutas. Y también tengo un estudio que dice que hasta en el agua potable, o sea, ya no es tan potable como dicen, ¿no? O sea, viene ahí partículas de plástico que nos bebemos también a diario. Definitivamente. Aunque también creo que
Creo que hay que ser muy conscientes en el impacto que está teniendo el uso desmedido del plástico, pero también hay que poner los pros del plástico, porque sí o sí llegó a cambiar vidas. Y la medicina no tendría tantos avances a lo mejor si tampoco tuviéramos las inyecciones, ¿no? O sea, estas inyecciones desechables que usan lo que son los diabéticos o cuando estás enfermo. O sea, también tienen muchas ventajas los cinturones de seguridad hechos con plásticos, algunas prótesis, los marcapasos. O sea, como que tenemos muchas cosas hechas de plástico, pero más bien creo que aquí lo que tenemos que encontrar es el equilibrio y ser más conscientes que a lo mejor los plásticos de un solo uso son los que más están en el planeta, los que más generan basura y los de un solo uso son de los que menos se pueden reciclar. Estos, por ejemplo, las bolsas de plástico suelen dañar las máquinas y por eso no son reciclables, porque las atoran. Entonces, como que la invitación también es a ser más conscientes, no lo vamos a eliminar de nuestras vidas, está en absolutamente todo, va a seguir estando, pero sí ser como más conscientes de cómo lo estoy usando y si de realmente lo necesito, ¿no? Yo pensaría. Claro, y digo, estos plásticos de un solo uso equivalen solamente del planeta al 40% de todos los desechos plásticos, ¿no? Y digo, yo también les invitaría a hacer una reflexión que, digo, yo creo que también yo no lo había visto así hasta que empecé a investigar sobre el tema. Es que, digo, el plástico no es malo, ¿no? No es No, malo ni bueno, o sea, al final de cuentas es un material inerte que no, o sea, no es como que tenga sentimientos malvados hacia el planeta, o sea, sí, no, entonces, no tiene pues no es vida malo ni siquiera. bueno, o sea, lo que es malo es el que hagas con él, ¿no? Y pues invitar a reciclar lo que se pueda, reutilizar, que creo que es la palabra más importante, porque reciclar, como dices, muchos no se pueden, ¿no? Exactamente. Muchos mercados de trueque o lo que sea no te lo aceptan, muchas cosas, y pues mejor es reutilizarlos y sacarles el mayor provecho. Sí, y fíjate que yo siento que también tiene mucho que ver con, a lo mejor yo soy muy idealista, muy soñadora, pero yo sí creo que tendríamos que ser un poquito más empáticos, porque a lo mejor las generaciones más grandes pues dicen, ah, pues a mí a lo mejor ya no me toca, ¿no? Finalmente a generaciones más atrás les tocó este boom de estar usando el plástico y de que todo lo puedes tener con estos materiales sin pensar en los daños o a lo mejor no verlos tan cercanos. Hoy día ya nos estamos dando cuenta de los daños que están causando y yo pediría que fuéramos empáticos con las nuevas generaciones, porque realmente qué mundo les estamos dejando. No, no sé, o sea, las personas que tienen hijos, sobrinos, amigos, o que esos amigos tienen familia, o sea, familia más pequeños, pues realmente qué queremos dejar para ellos, ¿no? Pensaría yo. Sí, digo, también de las nuevas generaciones no es tampoco satanizar todo, ¿no? O sea, porque también las nuevas generaciones podrían llegar y decir, ay, pues están bien pendejos porque utilizaban plástico para todo, ¿no? Sí, Pero sí, digo, sí. todo va en función de la época en la que estés viviendo, digo, también pedir conciencia de las nuevas generaciones y no satanizar, No, 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 ¿no? definitivamente, o sea, eso es un hecho. También hay gente de otras generaciones que están súper conscientes hoy día. A lo que voy es que, pues tal vez a ellos les tocó este boom, en donde todavía no se veían los daños tan cercanos. Hoy día ya los vemos y también, pues, las, las nuevas generaciones también ya se están dando cuenta de que este problema, pues, les va a tocar a ellos, ¿no? Yo yo hoy día, y las empresas se están dando cuenta de esto, comienzan a darse cuenta de esto. Un ejemplo son Adidas, que también ya están haciendo zapatillas 100% con productos reciclables. Y esto está bien padre porque lo estamos comenzando a ver en una marca premium, en una marca como Adidas, pero también lo estamos viendo ya en temas de ropa, en bolsos, en otros artículos. Y eso está súper padre. Uno de los retos que me puse este año es disminuir mi huella, mi impacto en el ambiente y fue que decidí, por ejemplo, ya no usar shampoo que venga en un envase, ¿no? Entonces me di a la tarea como de empezar a buscar y ahora uso mucho como lo que son shampoos en barra o acondicionador en barra. Y la verdad es que no les voy a decir que yo dejo de usar plástico porque está en nuestras vidas todo el tiempo, pero sí intentar como ayudar un poquito. Esas pequeñas acciones van a ayudar a que se vaya haciendo una comunidad más grande y pues en beneficio para todos.
Claro, y digo, hay pasos tan sencillos, ¿no? Por ejemplo, hay estas tiendas, con ya las Dogo, Ah, donde cierto. puedes llevar una botella de plástico, o sea, de una Coca-Cola de 3 litros, ¿no? O sea, que ya la vas a tirar, pues esa la llevas y la rellenas ahí de tu limpiador de piso, de tu jabón de trastes, de manos, de lo que sea, y ya le estás dando un uso más, o sea, ya no es una botella que de un solo uso, ¿no? O sea, que... Sí, porque aparte, justo las botellas de plástico tardan aproximadamente 450 años en degradarse, en que se descompongan naturalmente. Y como ya lo dijimos hace rato, ¿no? Este naturalmente es entre comillas, porque realmente el plástico, pues no se deshace. Tengamos cuidado, tengamos más conciencia. Hoy día muchísimas personas están proponiendo y también ya se están usando alternativas para el plástico, usando otros materiales, ¿no? Como lo que es la caña de azúcar, las algas, que con estas se generan polímeros naturales. Y por ejemplo, un dato bien padre también es que justo antes de que fuera como el gran boom de la Segunda Guerra Mundial, Henry Ford comenzó a hacer plásticos con aceites naturales y estos se descomponían en la tierra e hicieron un auto así. Entonces, opciones creo que las hay. No podemos deshacernos de un material esencial en nuestra vida, pero sí podemos tener más cautela y más precisión del uso de cómo vivimos con él. Sí, digo, también los gobiernos ya han dado cuenta de estas problemáticas. Y digo, también aquí en la ciudad, ¿no? El 1 de enero de este año tan bonito que hemos tenido, entró en vigor la ley bueno, que prohíbe la producción y comercialización de bolsas plásticas y de plásticos de un solo uso, ya que solo en la Ciudad de México se generan 13.000 toneladas de basura diarias. De ¡Wow! esas, solo 1900 se reciclan. Entonces, pues creo que A ver, ¿cómo otra vez? en la Ciudad de México, diario se generan 13.000 toneladas de basura. Ok. De esa, Diario. diario, exacto. De esas, solo 1900 se, se reciclan. ¡Wow! Ujú. Y solo en la Ciudad de México. Exacto, y por ejemplo, volviendo al tema de esto, ¿no? A lo mejor rellenar tus botellas y todo, reutilizando una sola botella, se ahorra la energía suficiente para mantener un foco encendido durante 6 horas. Sí. Es que, por ejemplo, también no venden el reciclaje como lo mejor que se puede, pero se necesita energía para reciclar, ¿no? Que también al reciclar, no es lo mejor es reutilizar las cosas. O sea, no es lo más sano reciclar porque esto conlleva procesos industriales y demás cosas, ¿no? Entonces a lo mejor eso es el último pasito a hacer después de reutilizar las cosas. Y creo que hay formas de encontrarle un uso bueno al plástico. Digo, en Japón encontraron una forma muy cabrona de hacerlo. Crearon, o sea, imagínense una como Chinampa de Xochimilco, pero ahí crearon un parque como temático, se llama Yumenoshima. Ahí construyeron como una mini isla donde hay un museo, hay un parque y donde principalmente hay un estadio en el cual se iba a jugar la prueba de tiro con arco en los Juegos Olímpicos del 2012. Ok, mira, ese dato no sabía, está padre, ¿no? Digo, perdón, Porque 2002, 2020, 2020. ah, ok. Fíjate que también, digo, ya está muy sonado, pero algo que me hizo recordar ahorita este dato es los ladrillos hechos de plástico, Sí. ¿no? ¿No has visto como esas campañas que hacen los ladrillos? O también cuando hacen ya casas 100% hechas de plástico. O sea, como que son grandes ideas para poder usar, Tío, darle una segunda vida, una segunda... paréntesis, quien no sepa lo de los ladrillos, simplemente agarran botellas de PET y las empiezan a rellenar de basura o de tierra y esto crean unos ladrillos súper resistentes y pues digo, una botella de PET tarda 500 años en degradarse, entonces te Sí. vas a morir en esa casa. Vas a morir antes de que se Sí. destruya tu casa. Pero bueno, a lo mejor en este capítulo no nos estuvimos muriendo de risa como en los anteriores, pero creo que es un gran tema, es un gran tema, a mí me gusta muchísimo. Yo los invito a que seamos un poquito más conscientes en el uso que tenemos del plástico. De hecho, hay un movimiento que con esto me gustaría cerrar. Este capítulo del día de hoy, hay un movimiento que se llama Zero Waste o Cero Basura. En este te invitan a usar elementos que puedan reemplazar el plástico. Por ejemplo, si yo voy al súper,
digo, hoy día ya lo hacemos a fuerzas porque ya no nos dan bolsas, ¿no? Pero si yo voy al súper, a lo mejor si voy a comprar fruta o si voy al mercado y voy a comprar fruta, vegetales, yo llevo bolsitas de tela o bolsitas que yo pueda estar reutilizando, que yo tenga, o si ya tengo una bolsa de plástico, llevar esa bolsa y meter ahí mis verduritas, mis cosas, las llevo y le doy una segunda vida, una segunda oportunidad a estos elementos. Igual, por ejemplo, cuando vamos a comprar jamón o el queso, podríamos llevar unos toppers y que ahí te den pues, tu materia, no tu materia, tus ingredientes, Tu tu comida. comidita. Y yo sé, también sé que de repente es como mucho de, ay, pero hay que estar cargando, a lo mejor nos gana la flojera, pero hagamos un pequeño esfuerzo y creo que podemos hacer algo bonito y tener un impacto bonito. Yo siempre digo, quiero, quiero dejar un impacto bonito, si voy a ser recordada en algún momento cuando me vaya de este mundo, quiero dejar un impacto de la mejor forma posible en todos los aspectos y este es uno de ellos. Entonces, hagámoslo juntos, a lo mejor no tiene que ser con las bolsas o con los toppers, pero cada quien encontrará la forma que pueda realizarlo. Y bueno, este movimiento, retomando un poco el tema, aquí en México a lo mejor muchos lo vieron, un video muy famoso de una estudiante en ciencias ambientales que se llama Gabriela Baeza, que lanzaba justo este reto a los mexicanos, ¿no? De vivir sin producir basura. Todo este concepto se maneja bajo las 5 R's, que significan rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Y como dice Diana, es muy difícil, la neta sí es muy difícil darte Sí, cuenta de todo el plástico que se nos presenta a diario. Por ejemplo, en rechazar, digo, tomado de este video de Gabriela Baeza, yo no me había dado cuenta, pero el rechazar, digo, incluye todo, o sea, yo no me había dado cuenta que hasta las muestras gratis o los sí. volantes que te dan, ¿no? Yo no me había dado cuenta hasta que lo vi en este video, ¿no? Y digo, también juntan basura y van a mercados de trueque donde lo puedes cambiar por frutas, verduras. Entonces, pues digo, son pequeñas acciones que... Que hacen grandes cambios. Exacto. La verdad, pequeñas acciones que hacen grandes cambios y que nos benefician a todos. Como les decía, cada quien puede encontrar la forma de poner su granito de arena. Tampoco se trata de que dejemos de usar plástico porque es un poco imposible, pero así como podemos usar, o como yo lo he hecho, ¿no? Que de repente ahora uso shampoo en barra, o antes yo sacaba a pasear a mi perrito y sacaba yo la bolsa para recoger sus popós, ahora compro bolsas que son amigables con el ambiente, que son como más que son como de papel, ¿no? Sí, Uh-huh. papel, cartón. Ándale, justamente. Entonces, formas hay muchas, más bien lo que necesitamos es la intención. Con esto es que vamos a cerrar el capítulo de hoy. Se nos fue súper rápido. Es un tema que tiene muchísimo que aportarnos y nosotros a él. Y pues bueno, yo me gustaría dejarles una recomendación. Me tocó ver un documental que se llama Historia Nivel 1, Los Plásticos, está en Netflix, está muy bueno, creo que puede ser algo muy amigable, si es que ustedes no se han familiarizado más con el tema, se los recomiendo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más, muchas gracias por el buen recibimiento que han tenido de Dime Más, estamos muy felices, se los agradecemos de todo corazón, les mandamos un abrazote enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues sí, nos vemos en el próximo capítulo. Digo, ya también como recomendación mía. Digo, vean este reto, ¿no? De Gabriela Baez, está en YouTube, búsquenlo, así como el reto no producir basura. Y también con el celular paguen todo lo que puedan. O sea, domicilien o lo que sea, digo, para que ya no te lleguen esos papeles, ¿no? Que de la luz, que del agua, o sea, domicilien todo al celular. Digo, es una pequeña forma de reducir también todo este uso de plásticos y basuras. Cuídense mucho, les mandamos besos, les mandamos abrazo, toda la buena vibra. Síganos en nuestras redes sociales. Que en Instagram es Dime Más Podcast. Y hasta ahorita solo tenemos esa, no sé por qué dices redes. Bueno, en nuestras redes sociales, escúchenos ya sea en Spotify, en Castbox y en Google YouTube. Podcast, también estamos en Apple, ¿no? Ah, sí, en Apple Podcast. Síganos, los queremos, besos, disfruten su semana y nos vemos pronto. Adiós. ¡Adiós!